El objetivo de todo el espacio de la economía social y de lo que trabajamos nosotros, dicho de manera, no sé si exagerada, pero muy utópica, es la democratización de la economía. Si pensamos que nuestra aspiración fundamental como país es la democratización política y la consolidación de la democracia política debería ser compatible con una democracia económica. Si un ciudadano tiene un voto, cada asociado a una entidad debería tener un voto, independientemente del capital que tenga. Esto en las cooperativas, en las mutuales, en las asociaciones civiles, en las cooperadoras y en los clubes, que son los temas donde trabajamos nosotros, se cumple. En los espacios dominantes de la economía, evidentemente, se juega otro partido con otra camiseta. En última instancia, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, ahora difundir lo que estamos haciendo. Todas nuestras actividades son virtuales, vamos a toda Latinoamérica. Tenemos un curso de economía social, tenemos una especialización en economía social y solidaria, tenemos una maestría en economía social, solidaria y comunitaria, y tenemos ahora el doctorado donde a esos rubros les agregamos el nombre de popular. Dentro de la actividad que vamos a hacer hoy, que es la dolarización en debate, el caso de Ecuador, es para nosotros un tema muy importante. Es muy importante porque estamos alejados los ciudadanos de la dolarización, pero muy cercanos y muy sospechosos de que puede producirse una dolarización. Por lo tanto, lo que debemos es tratar de tener los mejores argumentos posibles para opinar, tener una opinión fundada y después difundir esa opinión de tal manera que esa opinión pueda ser opinión pública, de tal forma que cuando se tomen decisiones políticas, el ciudadano esté alerta, advertido y, por lo tanto, que ya se sepa qué es lo que pueden opinar respecto de ello. Hay que decir que nuestro espacio de la economía social no es un espacio dominante de la economía, por lo tanto, cualquier alteración, por pequeña que sea, nos repercute primero porque estamos en el escalón de abajo de la economía, en el escalón de abajo de la economía y en el escalón más alto de lo social, de lo cultural, de lo equitativo y de lo solidario. Dicho esto, tenemos un privilegio de presentar para mí, dos queridos amigos, Juanita, que va a estar a cargo más de la parte teórica, y Juan Carlos, más de la parte práctica. Ahora presentaré a Juanita Salinas Vázquez. Juanita es doctora en proyectos de desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, una de las universidades más importantes de ese país, y para nosotros un orgullo que sea miembro del comité académico de nuestro doctorado. Juanita, te dejo en uso de la palabra. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias a Jorge, a la Universidad Nacional 3 de Febrero, mi felicitación a todo el equipo que está empeñado en sacar adelante el doctorado en Economía Social, Solidaria, Comunitaria y Popular. Es para mí un honor, un placer poder unirme al esfuerzo que está haciendo la Universidad 3 de Febrero y el equipo con Jorge Bragulat para hacer realidad este sueño de otra economía es posible. Es un sueño compartido, es un sueño en el que estamos desde hace muchos años juntos para avanzar desde la academia, pero también desde la práctica, desde nuestras experiencias, desde nuestro acercamiento al pueblo, a las comunidades, a las organizaciones. Y desde su estudio también, desde su estudio académico, desde su aproximación a esa nueva forma de llevar la economía. En este sentido, voy a tratar de compartir con ustedes lo que ha significado para nosotros aquí en el Ecuador el proceso de dolarización
cómo lo vivimos, qué fue lo que pasamos y cuál es la proyección que tenemos, a ver si acaso esto que nosotros hemos experimentado puede servirles a ustedes para profundizar esa reflexión tan necesaria para iniciar un proceso de cambio o para pensar en un proceso de cambio y de ceder parte de nuestra soberanía, en este caso la soberanía en el control de la moneda, que no es simplemente un asunto monetario, sino que afecta directamente a nuestras vidas, por cuanto si consideramos que el dinero es una forma de representar el valor y nosotros en economía solidaria estamos tratando de identificar ese valor del trabajo en la actividad productiva. Voy a comenzar señalando que el Ecuador vivió un proceso de crisis, una etapa de crisis prolongada en toda la década de los 80. Una crisis que fue de tipo económico, pero sobre todo una crisis económica y una crisis social. La vivimos monetariamente. En 2 años cambiamos de dirección de nuestra economía. 3 presidentes estuvieron al frente, ninguno logró acabar su periodo, ¿cierto? Tuvimos también cambios en los ministros de finanzas y un sinnúmero de escándalos de corrupción, de mal manejo administrativo, que fueron diezmando la confianza de la población en la institucionalidad y también en el sentido de mantener un sistema monetario en manos de un manejo político tan disipado. En medio de esta situación también el Ecuador enfrentó la crisis financiera internacional, el, el, la crisis asiática, la crisis mexicana. Al ser una economía pequeña y dependiente, nos afectó también de manera significativa. Como dicen, se unen los males y también nos afectaron condiciones naturales adversas. Enfrentamos el fenómeno del Niño en 1998, un año antes de que la dolarización ya se presentara con fuerza en nuestro país, y perdimos gran parte de nuestra producción, aproximadamente 4.000 millones de dólares le costó a la economía ecuatoriana enfrentar estos avatares. En este panorama, ¿no es cierto?, la dirección de nuestro país se volvió bastante inestable, ¿cierto? Los ministros, el presidente buscaban desesperadamente una forma de poder cumplir sus campañas, sus ofertas de campaña, cuando ellos anunciaron, ¿sí?, que no dejarían quebrar a una sola institución financiera durante su periodo, y el desplome de 28 bancos privados se hacía evidente en nuestro país. Entonces, el Banco Central del Ecuador, que aún conservaba su facultad de prestamista de última instancia, acudió al salvataje de estas instituciones y canalizó fondos para devolver esa confianza en el sistema financiero. Sin embargo, el plan ya era distinto. Los sucres que se canalizaron fueron sacados inmediatamente por la banca del país, comprando divisas. Se compró dólares. La moneda comenzó a devaluarse y los procesos inflacionarios también se aceleraron de manera dramática. El gobierno, desesperado en una medida, digamos, angustiosa por mantener el poder, decretó un feriado bancario. El 8 de marzo, el ministro de Economía anunció un feriado de 24 horas, que luego se prolongó a 5 días y terminaría con el anuncio del congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Este hecho, ¿sí?, marcó un punto dramático para los ecuatorianos, que no esperábamos tal decisión de tal magnitud. Entonces, a los pocos días se dijo que solamente podían retirar depósitos menores
a los 2 millones de dólares. Y que se anunciaba ya que el gobierno iba a decretar la dolarización oficial de la economía con un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar, cuando en el mercado la cotización libre daba 17.000. Es decir, se extremaron las medidas, la decisión fue completamente brusca, no se consultó jamás a las fuerzas políticas, mucho menos al pueblo sobre esta medida, no hubo un espacio de discusión y análisis, aunque la situación ya era crítica y efectivamente muchos ecuatorianos ya habíamos tomado medidas en el sentido de tratar de deshacernos de los sucres y cambiar a dólares o a cualquier otro activo que conserve el valor, la medida, sin embargo, tomó por sorpresa a muchos, sobre todo lo que se refiere a congelamiento por 1 año de los depósitos bancarios. Así, esa medida tan impopular, tan impensada, ¿sí? No le permitió al presidente mantenerse en el poder. A los 12 días de anunciada esta medida, Yamil Mawad tuvo que salir del país, tuvo que abandonar el país y nuevamente entramos en un proceso de inestabilidad, de crisis, hasta que se retome un poco la tranquilidad. Es decir, el proceso de dolarización en el Ecuador fue un proceso dramático, no fue un proceso planificado o esperado. Una vez que el gobierno decretó el 9 de enero del 2000 la dolarización de la economía ecuatoriana, la población empezó a tratar de ajustarse a estas a nuevas circunstancias. Los desequilibrios en los precios internos hicieron que algunos de los objetivos de la dolarización, como era el controlar la persistente inflación con quizás riesgos de convertirse en un proceso inflacionario, no pudo controlarse. Inicialmente, los niveles de inflación superaron a los que teníamos con sucres. En el 98, la inflación llegó a superar el 43%, en el 99 el 60%, y ya cuando estábamos dolarizados, la inflación llegó al 91%. Es decir, el proceso de cambio fue doloroso. No se ajustaron los indicadores monetarios a la velocidad que se esperaba o como se anunciaba. Por otra parte, algunas variables monetarias como la tasa de interés tampoco ha logrado ajustarse ni en el corto, mediano o largo plazo. Nosotros mantenemos tasas de interés activas superiores a las tasas de interés de nuestros vecinos que no están dolarizados y que pueden ofertar tasas en dólares más bajas que las nuestras. Por otro lado, este proceso inflacionario que vivimos en el Ecuador, aunque logró controlarse desde el segundo año de dolarización y bajar a menos de 2 dígitos, actualmente la inflación no supera el dígito. Sin embargo, al ser una inflación en dólares y compararnos con Estados Unidos, mantenemos niveles de inflación superiores, lo que hace que exista un encarecimiento de las exportaciones. Nuestras exportaciones, no solamente frente a nuestros vecinos, sino también en cuanto a la producción que se destina para el consumo interno, es bastante cara. La vida se volvió cara. ¿Sí? Si comparamos nosotros el costo de la canasta básica con el salario, mantenemos todavía brechas importantes. Al inicio de la dolarización, la canasta se ubicó en 263 dólares y el salario en algo más de 160 dólares. Una brecha importante, pero esta brecha ahora es de 780 dólares la canasta y 450 el salario básico. Entonces, nosotros observamos
que con la dolarización, si bien las variables macroeconómicas de tipo monetario han logrado cierta estabilidad y hemos logrado tener mayor seguridad respecto a la moneda, las condiciones de vida, la desigualdad social se ha acentuado. En cuanto a los niveles de empleo, ¿sí? Al estar enfocados ya en la necesidad de tener dólares en la economía para poder sostener un funcionamiento regular, se ha volcado a una suerte de sobreexplotación de nuestros recursos naturales y también sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Nosotros somos una economía pequeña que con el proceso de dolarización acentuó más su sentido de dependencia frente a los productos primarios. Se provocó una suerte de desindustrialización de nuestra actividad económica, porque resulta más sencillo comprar la producción afuera a un precio más bajo que obtenerla adentro con costos de producción más elevados. Exportar productos industrializados, no tenemos espacio para eso. Se destruyó mucha actividad de incipiente desarrollo industrial en nuestro país con la dolarización. Entonces, nos reprimarizamos. Además, perdimos gran parte de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra capacidad de sostener o de enfrentar shocks externos. Somos una economía más dependiente, más vulnerable. La dolarización se dio, el inicio de la dolarización coincidió con un momento en que los precios de nuestro principal producto de exportación experimentaron un incremento significativo. Antes de la dolarización, el precio del petróleo estaba en $7 por barril. Después de la dolarización, a $14, a $15 y ha ido subiendo hasta ubicarse sobre los $100. Entonces, digamos, la percepción que tenemos los ecuatorianos acerca de que la dolarización logró estabilizar nuestra economía puede estar viciada precisamente por efectos que no corresponden precisamente a la dolarización, sino a condiciones favorables del contexto internacional. Así también, cuando las situaciones son contrarias, cuando tenemos dificultades con la ubicación de nuestros productos, la dolarización se pone en riesgo y los problemas se sienten internamente por incremento de la presión en nuestras poblaciones, en nuestra producción interna. Entonces, de la experiencia que tenemos aquí en el Ecuador, podemos decir que si bien la dolarización ha logrado estabilizar la economía y sobre todo las variables de tipo monetario, esto no ha significado para el pueblo, para la pequeña producción, mejores condiciones. Ha significado un reto para encontrar caminos con los que poder enfrentar la nueva condicionalidad que nos impone el mercado interno. No nos queda más en economía solidaria, no tenemos más alternativa que unirnos, porque si mantenemos producción aislada, si nos desconectamos, si mantenemos ese incentivo a la competitividad, el sistema de mercado va a destrozarnos. En ese sentido, Juan Carlos va a poder presentarnos también lo que es la experiencia del asociacionismo, el cooperativismo, el trabajo en red, la unión de los pequeños productores bajo un sentido de cooperación muy diferente al que se promociona en el mercado de tipo liberal, la competencia, el individualismo. Muchas gracias. Quiero escuchar a Juan Carlos ahora acerca de la experiencia ya de las asociaciones. Bueno, muchas gracias, Juanita, por tu explicación económica, por el impacto fundamentalmente social de sufrimiento que ha causado la dolarización. Y ahora le dejo la palabra a Juan Carlos Urgiles.
Juan Carlos es economista con maestría en finanzas en el Instituto Técnico de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador. Es gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jardín Azuayo en el Ecuador. Hay que decir que por todo el movimiento financiero que hubo y la crisis que habló Juanita, en el Ecuador el 30% de los depósitos los tienen las cooperativas de ahorro y crédito. De ahí la importancia de estas estructuras para el tema de la economía social. Juan Carlos, te dejo en el uso de la palabra y un abrazo. Muchas gracias, Jorge, a todas los compañeras y compañeros de la Universidad 3 de Febrero. Para mí es una alegría poder estar con ustedes, o sea, poder encontrarnos un ratito. Como dijo Juanita, las condiciones se fueron dando para que una pérdida de sentido, una pérdida de orientación, nos lleve hacia un fenómeno que ha trastocado la vida de los últimos 24 años en este país y nos ha llevado por diferentes derroteros. Creo que lo más importante que podría mencionar se ubica en tres cosas. La primera tiene que ver, y todas estas tres tienen que ver con las especiales características de la economía social y solidaria. Las características de la economía social y solidaria, para definirlas un poco, es su arraigo, su concentración, sus raíces están georreferenciadas, pertenecen a un territorio, les duele ese espacio social, las personas de allí son su razón de ser y de construir y de trabajar. Segundo elemento que es vital, es una economía para la vida, es una economía, o mejor dicho, es una otra economía, como hay algunas revistas al torno de eso. Es otra forma de entender las relaciones entre las personas, mediadas no solamente por cuestiones monetarias, sino por cuestiones socioafectivas vinculadas a la vida. Y el tercer elemento que es importante, que deberíamos conservar y encontrar, es que estas economías responden a una lógica de sostenibilidad, no de rentabilidad. Basado en eso, y los grandes retos que se exponen o a los que se expone la economía solidaria, están asociados a la debilidad de su propia economía y de su propia realidad de escala. La dolarización endurece y abre la relación económica hacia el mundo, y eso hace que las pequeñas escalas sufran mucho. Además, como decía Jorge al iniciar, la economía solidaria está vinculada principalmente a espacios deprimidos, a espacios marginales, a espacios en donde el rendimiento generalmente no es el más adecuado, entre comillas. Y claro, nos vemos abocados generalmente a procesos en donde las ayudas del Estado, los subsidios del Estado, los apoyos que podría dar el Estado a todo tipo de economía o de forma de pensamiento que tenga que ver con este sentido se pierden. En este contexto, las alternativas para la economía están vinculadas a la capacidad para integrarse, para trabajar juntos. Es necesarísima la capacidad que tiene la economía, utilizar la capacidad que tiene la economía solidaria para trabajar en red, para reconocer al otro. Y con esta mayor estructura poder alcanzar economías de escala que le permitan vivir. El segundo elemento fundamental es lo que podríamos decir la denominación de origen. La economía solidaria principalmente interactúa o se relaciona con la oferta de productos y servicios que tienen especiales características vinculadas a un territorio o fundamentalmente atravesadas por una lógica cultural, en donde el valor se siembra partiendo desde allí, en donde el valor parte desde esa característica cultural que le hace ser a esta economía una economía que reconozca esa particular forma que tenemos los seres humanos de integrarnos con otras personas. Un tercer elemento que puede ayudar y que nos ha ayudado en parte es la incorporación de tecnología, una lectura de la tecnología entendida desde otro núcleo de sentidos, en donde la tecnología no aumente lo que marxistamente podría decirse
plusvalía relativa, en donde la tecnología permita a las personas ser más personas sujeto y menos personas objeto de las circunstancias que nos toca vivir. Incorporar mayor tecnología, incorporar mayores procesos es importante también para, en alguna medida, conectar a la organización y a las organizaciones con alguna fuente de recursos externos. Y me detendré aquí un poco porque, miren, voy a decirlo de una manera bastante coloquial. De lo que hemos podido entender que ocurre en Argentina, Argentina tiene una especie de dolarización de facto. La moneda ha perdido valor y se ha convertido en un instrumento de reserva. La moneda nacional es un instrumento de reserva, digamos, es un instrumento que ha perdido valor, pero el dólar se ha convertido en un instrumento de reserva de valor. Y todos preferiríamos que nos paguen en dólares en Argentina, todos preferiríamos que si tenemos un poco de recursos, pues eso se pasen a dólares. Así es que tenemos dólares en la economía. De lo poco que he podido revisar su situación financiera, monetaria y macroeconómica, el asunto va por aquí. Argentina no tiene todavía, o no tenía hasta hace unas semanas, todavía las condiciones contables para dolarizar. No tengo el manejo de las páginas web totalmente oficiales de ustedes y este trabajo no es un trabajo, digamos, investigativo profundo, pero de lo poco que pude ver, las reservas o el dinero en dólares que está efectivamente en billetes es de 36.000 millones de dólares. Pero Argentina tiene algo más de 50.000 millones de dólares, pero en pesos. Si queremos dolarizar, deberíamos tener igual cantidad. Eso se producía en Ecuador. Pero para que eso se produzca, para que ese desbalance se iguale en el Ecuador cuando hubo la dolarización, Juanita contó que el gobierno que fue defenestrado, primero generó de la noche a la mañana un feriado bancario como su corralito, y luego bloqueó los fondos y luego hizo una macro devaluación, generando el equilibrio que se necesitaba para dolarizar. O sea, me parece que la acción que veo en Argentina de alta devaluación de la moneda, de contracción fiscal in extremo, lo que está buscando es que esos 50.000 millones de dólares que están ahora en pesos se transformen en 36.000 millones de dólares en pesos, porque esa es la única forma real de dolarizar. Ahora, es contable. Ahí hay algunos factores y más variables que podrían jugar. Pero ese camino, esa es la ruta que estoy viendo. Ahora, ¿por qué me interesa explicar esto? Me interesa explicar esto porque la economía solidaria requiere, además de los elementos que he dicho, de un sistema que permita salvar las dificultades, generando la recirculación de recursos en sus redes, pero no solamente en términos de la economía real, sino en términos de la economía financiera. Y la debilidad que veo de Argentina, la más fuerte en la economía social, es la debilidad del sistema financiero, social y solidario en Argentina. Que es una debilidad porque fue golpeada desde gobiernos mucho tiempo antes, en donde la convertibilidad y una serie de factores generaron estados de situación como la que ustedes conocen más que yo, y apenas he podido tocarlo. Pero una de las acciones estratégicas es empezar a fortalecer el sistema financiero popular o economía social y solidaria, financiero, social y solidario, generando recirculación territorializada de los recursos, porque la sangre de la economía real se transforma, es el dinero. Y vía dolarización se produce un mecanismo, un cateterismo de succión de valor de las economías marginales hacia las economías más desarrolladas.
ese proceso en nuestro país se venía dando recurrentemente. Yo represento a una institución financiera que nació como un mecanismo de ir buscando alternativas para que el dinero se recircule. Lo que yo estoy diciendo está escrito en un documento o una presentación de Manfred Max-Neef. Manfred Max-Neef. Desarrollo autocentrado. Desarrollo autocentrado. De Jürgen Schultz, desarrollo autocentrado, que toma de Manfred Max-Neef el desarrollo a escala humana. Toma el desarrollo a escala humana y Jürgen Schultz, un economista peruano de la Universidad del Pacífico, tiene un libro que se llama Dineros Alternativos. Allí describe hace 20 años lo que ustedes están viviendo hoy. Yo no sé, él es un genio, ya creo que se murió, pero él escribió eso que ustedes viven. Entonces, un mecanismo potente que debe hacer la economía solidaria allá en Argentina es ser consciente de eso y ser consciente que si se dolariza o no, la problemática de la economía solidaria está dada por un vaciamiento permanente del valor que genera el hecho de cooperar. El momento en que las personas cooperan, se genera valor, pero el sistema succiona ese valor y privatiza ese recurso que se genera en el común. Ese mecanismo se ejecuta a través del sistema financiero. Y mucho más si ese sistema financiero no es hecho por la economía solidaria. En aras del tiempo voy a poner solamente un ejemplo que tiene que ver con la Universidad 3 de Febrero, de la cual he bebido y he conocido y he aprendido los últimos 8 o 10 años. La Universidad 3 de Febrero me invitó hace algunos años, en el 2016, y me llevó a tener una cita con un banco cooperativo, ustedes allá, que había desarrollado una tarjeta de débito y de crédito con el nombre de Cabal, que no es menor. No era Visa, no era Mastercard, no era American Express, se llamaba Cabal. Porque ese ejercicio de producir un sistema de pago genera un cambio en la direccionalidad de los recursos. Cuando una economía, como puede ser una pequeña empresa que vende productos asociativos de lácteos, tiene que vender a sus ciudadanos. Esta es una cooperativa de lácteos que produce quesos, buenos quesos, con un vino riquísimo de esos que hay allá. Pero esos quesos y vino, el rato que toca pagar, y voy a pagar con una tarjeta Visa o Mastercard, la adquiriencia de esa tarjeta Visa y Mastercard paga tributo y succiona la economía. Entonces, mi profesión me trae y mi trabajo me trae a plantearles que una de las alternativas es el potenciar el desarrollo de un sistema financiero vinculado a las redes de la economía solidaria que queremos retroalimentar. Con el tiempo puede ser que se dolaricen. Efectivamente, se llega a esa paridad, se dolariza. Y es suficiente lo que tienen de dólares en un momento X para hacer la dolarización. Pero como dijo Juanita, el proceso irá destruyendo la actividad productiva y se volverán más importadores. En Ecuador fue, como dice Juanita, las remesas de los migrantes. Y en una primera instancia las remesas, luego el mejoramiento de los precios del petróleo, o sea, la reprimarización de la economía y el atentado hacia la naturaleza, lo que ha sostenido la dolarización. Cuando eso ya no avanza, viene el endeudamiento. Ustedes están con el endeudamiento y no tienen migración. El único golpe directo será
a la reprimarización de su economía. Lo sospecho. Cierto es que hay sectores que se mejoran, cierto hay sectores que tienen una mayor estabilidad, pero eso no es el problema es la inviabilidad de gobernar una sociedad y de la pérdida de conciencia de esa sociedad, porque la conflictividad política se traslada a la económica. Eso, estimado Jorge y compañeros, discúlpenme que me haya alargado un poquito. Quiero agradecerles otra vez, estoy dispuesto a escucharles. Hay mucho tema que hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy, muy claro, sobre todo en la apreciación desde el lugar de Ecuador y trasladarlo a la Argentina, en un gráfico interesante de decir que faltarían 15.000 millones de dólares para dolarizar, si ese es el objetivo del gobierno, y que conseguir esos 15.000 millones pueden ser o traer 15.000 millones con endeudamiento, que es difícil, o devaluar drásticamente el peso argentino, de tal forma que se transformen en 15.000 millones de pesos menos el circulante que hay. Eso es un punto de análisis muy interesante. Bueno, antes de que nosotros empecemos a dialogar, qué sé yo, el que quiera hacer alguna pregunta o el que ha preguntado por vía chat, no sé, Natalia, ¿hay preguntas? No, pero es el momento donde está la palabra abierta, así que no sé si alguien quiere formular su pregunta, puede escribirla o puede usar la herramienta de levantar la mano o romper el hielo directamente abriendo el micrófono. ¿Quién se anima? Yo, perdón que no pongo cámara, pero estoy con mini datos, se llaman. No, los escucho todos robóticos si pongo la cámara. No, más que una pregunta, era una reflexión en el medio del proceso que estamos nosotros, pero complementario entre lo circulante, la territorialidad, un montón de conceptos que yo fui tomando nota que nombraban, cómo se contraponen con democracia y con soberanía, ¿no? Cómo se hace inviable no solo la gobernabilidad concreta, sino a largo plazo. Cualquier proyecto que uno pueda pensar. Yo pertenezco a una cooperativa de medios en la cual también cualquier cosa, digo, aunque no sea industrial, cualquier proyecto que uno quiera, cómo se acortan los plazos, ¿no? Malena es presidenta de la cooperativa que edita el diario Tiempo Argentino, que es un diario, digamos, de circulación importante en la Argentina. Muy interesante lo que ha planteado los dos expositores, tanto Juanita como Juan Carlos. Se me ha creado un montón de preguntas, un montón de dudas, un montón de cosas que me pasan, porque en estos momentos nuestra economía está siendo, digamos, zarandeada de tal manera que a veces no llegamos a poder tomar las mejores decisiones para nuestros objetivos. Yo provengo de una provincia de Santa Fe donde hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, que están teniendo dificultades precisamente por esta situación. Y cada vez estoy viendo lo que damos en llamar economía subterránea, donde cada uno de nosotros, en la medida que podamos, ayudamos a nuestros pares, y estoy representando yo a una institución, una ONG, que es la Confederación Provincial de Asociaciones Cooperadoras Escolares de la provincia de Santa Fe. Mi pregunta al al doctor Juan Carlos Urgiles sería, ¿cómo poder abordar con las políticas que está estableciendo nuestro país para estas instituciones el problema que incluso ya estamos teniendo con las importaciones de algunos productos? Entiendo, perdone Jorge, entiendo, el problema de las importaciones va a ser más fuerte.
¿Por qué? Porque los dólares se van a volver más escasos. La tasa de interés pasiva va a empezar a elevarse porque para poder traer dólares del exterior como inversionistas a Argentina, la tasa de interés pasiva tiene que ser superior a la tasa de interés pasiva internacional más la prima de riesgo de Argentina, porque solo allí vendrán dólares para la economía. Y eso generará elevación de las tasas activas también. Pero esos dólares que llegan tienen un componente, tienen la misma vía de salida, que es la importación para poder producir localmente. Por eso, una de las acciones que se puede hacer cuando ya estamos en ese, es dar la vuelta y empezar a usar componente, no componente importado, sino componente nacional. Miren, Argentina tiene una bondad distinta a la del Ecuador. Hemos discutido esto, hemos dialogado esto con Juanita varias veces, en varias sesiones. Es una visión también personal. Miren, Ecuador es pequeñito. Jorge no lo cree así, siempre me dice que Ecuador es pequeño, pero como todo buen argentino me dice que si lo planchas se hace grande, pero Ecuador es pequeño. Estamos a 5 horas de donde estamos aquí, a 5 horas de la frontera. Estamos a 3 horas y media de llegar al puerto más cercano. Y estamos en la parte de la sierra. Ecuador es pequeño. No tiene todas las condiciones de materia prima básica que sí tiene Argentina. Argentina tiene capacidades internas para producir, inclusive productos primarios y tal vez secundarios intermedios. Va a estar difícil que consigan dólares. Los dólares no se consiguen porque así es simplemente, sino porque exportan, o sea, la balanza comercial es positiva, o porque hay una balanza de transferencias, que son remesas, es positiva, que no la tienen, una balanza de deuda, que de endeudamiento, le he separado un poquito, es de transferencia también, de endeudamiento, Argentina no da más en endeudamiento, e inversión extranjera directa que tampoco va a llegar a no ser para que llegue a vaca muerta. Para que llegue a vaca muerta. ¿Por qué? Porque vaca muerta es un espacio de primarización de la economía y va a llegar a vaca muerta, pero va a generar muy duras condiciones de extracción. Hablo así con lo poco que sé, quisiera entender mucho más. Disculpa, Luis, Marcelo, si no te he podido ayudar. Yo prácticamente me ha planteado un panorama macro, usted. Yo fui más a lo micro, que serían las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que es la gran dificultad que están teniendo hoy por hoy en nuestro territorio, empezando por el tambo, por ejemplo, empezando por la producción primaria de alimentos. Tenemos inconvenientes en el transporte, primero en la producción, obedece mucho a la parte productiva, a muchos insumos que son importados, se encarece esa situación, la extracción o la producción también se encarece por ello, tenemos inconvenientes en poder transportar esos productos hacia los puertos, a lugares, porque están deterioradas las rutas, y por ende todo ello desemboca en una situación bastante caótica que, bueno, están tratando o se está tratando de alguna manera de poderlo solucionar y de ver de qué manera reinventarse, porque se está reinventando la forma de producir, la forma de sustituir esos insumos que les son necesarios para poder producir, etcétera. Entonces, mi pregunta a usted estaba dado precisamente cómo se puede hacer, aparte de reinventarse, porque toda empresa se tiene que reinventar en estos momentos para poder seguir subsistiendo,
amén de todas aquellas que ya están cerradas, porque tuvieron que cerrar sus puertas y despedir empleados porque no tienen posibilidad de poder seguir. Muy compleja su pregunta. Si yo estuviera en su espacio, lo que buscara es otros mercados. Miren, a veces yo les hablé de Jürgen Schulz, de la economía autocentrada. A veces cuando se cierran caminos, se abren otras posibilidades. Que estén malos los caminos de vehículos, me va a obligar a pensar en el mercado local antes que en Buenos Aires. Conozco Santa Fe y lo distante que es. Entonces, a mí me parece que hay que pensar más en el mercado del cuidado local que en el mercado hacia afuera. Lamentablemente, Argentina, con toda su red de vehículos, de transporte, de trenes, es una aspiradora que lleva todo a un puerto. Fue construido desde hace décadas y más de 100 años, ¿no es cierto? Entonces, toda la lógica está centrada en el Gran Buenos Aires. Esto puede servir para dar la vuelta y ver qué he tenido a la vuelta en la otra cuadra o en el otro espacio. Eso sería una de las alternativas. No va a solucionar el problema es macro, no es un problema microeconómico, es macroeconómico. Bueno, un gusto participar por primera vez de esta reunión. La verdad que me estoy llevando una impresión muy grata de la calidad de las exposiciones. Y bueno, ante todo saludarlos entonces. Y realmente a medida que escuchaba, bueno, primero obviamente la situación innegable de hacer el paralelismo con el impacto que podría tener, y en esta semana en especial, como planteaba Jorge al comienzo, ¿no es cierto?, que ha sido tan cara a todo lo que es la educación pública y el impacto que podría tener. Más allá de las conmociones propias que podemos tener al escuchar algunos aspectos, me impactaron dos cuestiones que, por un lado, la referencia a la tarjeta Cabal, ¿no?, como ejemplo de cambio en la direccionalidad de recursos. Y bueno, por algunas cuestiones que vengo estudiando más de la perspectiva cultural, puntualmente de la revista de la cooperativa del Hogar Obrero, es innegable que en algunos aspectos ese análisis me llevó a ver cómo evolucionó la entidad y ver ese final de una entidad señera, consolidada, que justamente trabajaba con esa circularidad de empresas y de recursos, y el impacto que fue en su momento la convertibilidad, ¿no es cierto? Entonces, rescato del análisis de Juan Carlos, cómo creímos a lo mejor quizás muchos argentinos que habíamos superado ciertos efectos de la convertibilidad, y creo que hoy seguimos viendo coletazos de una manera inimaginada quizás. Por otro lado, o sea, me refiero, ¿no?, a la caída de tantas entidades cooperativas en su momento, que creímos quizás que estaba superando ese cambio de paradigma, pero vemos que, por el contrario, a eso me refiero con los coletazos, ha recrudecido de una manera que hemos como cortado la cabeza de la serpiente, pero se ha reproducido en 100 más. Y por otro lado, otro aspecto que me impactó, la cuestión de la eventual salida la vía de salida de las importaciones, que realmente, bueno, ¿cómo podríamos superar el desafío de usar componentes internacionales viendo un poco la situación del impacto que generó en la economía de Ecuador con esa fuerte reprimarización, con ese socavar y, si he entendido bien, desmantelar una incipiente industrialización, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nuevamente que retrotraemos los debates a 40 o 50 años atrás, pero con una virulencia mayor? Bueno, son un par de reflexiones que me movilizaron y que me parecen que son puntos que tendremos que debatir. Ojalá estuviéramos debatiendo otras cuestiones, pero bueno, creo que son las acuciantes. Gracias por la palabra y un gusto escucharlos. A ver, en función de lo que estaba diciendo Juan Carlos y de profundizar un poco dentro de un ambiente macro en las condiciones que se están dando como para que se produzca la dolarización,
Me gustaría preguntarte lo siguiente, sabiendo que sos economista y no mago. Entonces le pregunto al economista, ¿qué te parece a vos que se está produciendo macroeconómicamente en la Argentina en función de las políticas públicas de contracción del gasto público, de no pagar nada, de buscar el superávit a toda costa? Digamos, ¿para qué se hace eso? ¿Qué te parece que va a desembocar? ¿En qué? ¿En la dolarización? ¿En no? Mira, yo creo que se hace eso por dos mecanismos. Uno, para poder, no sé si es cierto que compraron esos aviones de guerra, ¿no? Bueno, no sé, pero puede ser para eso, pero creo que lo que hace es un mecanismo de sinceramiento de la economía. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando tiene, digamos, votos políticos su presidente, tiene fuerza política su presidente, yo puedo decirle, argentinos, esperen 3 meses, suframos 6 meses que viene algo mejor. Y eso evita que cuando dolarice, o sea, mientras no dolarizo y comprimo la economía, se cruje la economía, pasa lo que dice Luis Marcelo, quiebran empresas, pero todo eso es como el sangrado, ese mecanismo que había para sanar antiguamente, que le drenaban la sangre, sígame drenando, por favor, un poco más, yo necesito sufrir. Tiene connotaciones psicológicas, sociológicas muy profundas eso. Entonces, dreno la economía, le comprimo, luego freno la dolarización y ajusto la devaluación a la dolarización, porque eso también es un proceso. Dolarizo, y lo que van a encontrar ustedes, compañeras y compañeros, es que la inflación se va a detener de facto en los primeros 3 meses después de la dolarización, porque ya hubo un ajuste enorme y creo que se está pretendiendo generar más allá del ajuste necesario para generar un combustible que nos ayude en los próximos meses, o que les ayude en los próximos meses a gozar de viabilidad política que quiere unos 2 años. Y lo que van a empezar a percibir es que la economía, oiga, ha mejorado. La economía, estábamos peor, claro que estábamos peor, ahorita estamos peor, pero dolarizamos y después de un mes estamos mejor. Ya no se devalúa, porque ya no hay que devaluar. Y ya la inflación se detiene, porque hemos comprimido el gasto. Miren, una de las formas de comprimir la inflación es detener el gasto público, porque es desde la teoría cuantitativa del dinero. Yo genero ingresos, genero impresión de la máquina y con eso genero inflación. Entonces, el rato que yo contengo, estoy generando los escenarios que van a lograr hacer que sea una promesa autocumplida el dolarizar. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que creo. Y las condiciones se están dando, o sea, se está haciendo de una manera... De tal manera que ahorita, mientras hay votos políticos, he oído muchas veces a su presidente, al economista Milei, decir que, digamos, argentinos, esto ya mismo es unos pocos meses más, solo falta poco más para sufrir. Pero estamos viendo lo que dice Luis Marcelo, nos estamos crujiendo, o sea, alguien que se queda sin empleo, se frena la actividad económica, quiera que no. Se frena la actividad económica porque no hay capacidad de demanda, es por pérdida de capacidad en la demanda. Eso podría decir Jorge, como dice, haciendo de economista y no de brujo. Juanita, desde el lugar de la universidad, ¿cómo ves en el Ecuador todo este potencial movimiento de trabajo de abajo hacia arriba, de desarrollo local, de circulación de bienes y servicios en un lugar determinado, a pesar de la reprimarización, de generar conciencia de que es necesario otro tipo de desarrollo, inclusive aún perdiendo la soberanía monetaria que tienen, digamos? ¿Cómo ves en el Ecuador como salida? Y si el desarrollo local es un punto de referencia importante para conseguir la salida.
Miren, desde la experiencia que tenemos aquí en el Ecuador y desde el análisis que hemos hecho desde la academia, ¿no es cierto?, con el acercamiento también a la actividad productiva, vemos que el proceso de dolarización, ¿no es cierto?, tiene que sentirse como una necesidad por parte del pueblo, tiene que verse como la salida, como la salvación, ¿cierto? Como sucedió aquí en el Ecuador, ¿no? La situación llegó a tal extremo que un proceso de dolarización necesariamente requiere, ¿no es cierto?, que la población sienta como que es una necesidad, como que es la única salida, como que no hay alternativa, como que mejor ya dolaricémonos de una vez, ¿cierto?, tal como nos hicieron, pero esa dolarización de una vez tiene un costo. Tiene un costo y no son precisamente los grupos más fuertes los que van a asumir ese costo. Es precisamente los grupos que están más vulnerables, los que están más, digamos, susceptibles quienes van a hacerlo, porque los grupos poderosos ya se defienden. Las actividades económicas fuertes ya se ponen a salvaguarda, no así la actividad popular, no así la ciudadanía, el pueblo en general, ¿cierto? Entonces, para mí, el proceso que se está dando en Argentina de discutir, de analizar, es importante porque eso no tuvimos nosotros aquí en Ecuador. En Ecuador, las medidas de política económica nos sorprendieron. El congelamiento de los depósitos, el feriado bancario, sorprendió a toda la población. No hubo este espacio de diálogo, de reflexión, de prepararnos para la posibilidad de, como lo tiene en este caso Argentina. Y eso es muy importante para poder identificar qué hacer, cómo reaccionar, qué caminos tomar frente a la posibilidad de. Nuevamente, quisiera hacer un comentario y posteriormente plantearle a quien me pueda contestar la pregunta que va para todos, especialmente para Juan Carlos. Primero, principal, habida cuenta de lo que está diciendo Juanita, a mí me da la impresión de que acá en Argentina necesitamos más diálogo sobre ese tema. Es decir, estamos transitando un periodo donde las decisiones las toma el Poder Ejecutivo o prácticamente una decisión unipersonal de nuestro presidente en estos momentos, y todos los otros, digamos, asesores y ministros y diputados y senadores, todo el staff político tiene que hacer o por lo menos ajustarse a lo que él pretende. Y no da posibilidad de diálogo porque hasta ahora no han tenido diálogos ni con los diputados, ni con los senadores, sobre el tema, ¿no? Hablando, ni con los gobernadores, que son muy importantes en este caso, porque cada provincia aporta al Producto Bruto del país un sector muy importante, como por ejemplo son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, son provincias que aportan muchos productos, incluso productos primarios. Por eso a mí me parece que tendría que darse un poquito más de diálogo para que en el caso de instrumentarse la dolarización, esté bien preparado, digamos, el piso para el cual se pueda llegar a proyectar hacia adelante. El segundo punto es, me preocupa mucho los sectores más vulnerables, que es con los que nosotros trabajamos en las cooperadoras escolares, especialmente a través de los comedores escolares, copas de leche, asistencialidad, tanto en lo que sea alimento, salud, etcétera. Me preocupa porque se ha cortado un poco esa asignación, porque cada vez la sociedad está cada vez más pobre y toda actividad que se pueda desarrollar o que se pretende desarrollar
no tiene la respuesta que en otro momento se tenía. Entonces se está incluso hasta perdiendo un poco la colaboración, la solidaridad, etcétera, etcétera, para que podamos salir. Y no hay manera, o yo por lo menos estamos tratando de poder hacerle entender a esta gente, trabajando juntos en los proyectos, en las posibilidades, en las propuestas, en las gestiones, podemos alcanzar algo de lo que se necesita. Entonces, la pregunta a Juan Carlos, que vuelvo a hacer la parte económica, ¿cómo podemos económicamente y financieramente, porque antes teníamos asistencia del Estado en muchas de estas partes de gestiones, en lo que hace al comedor, el que hace a la copa de leche, etcétera? ¿Cómo se hace para poder atender a ese universo de niños que necesitan comer, que necesitan por lo menos tener algo en el estómago, que necesitan salud, porque si no tenés salud no podés aprender, y si no aprender no desarrollás el intelecto, y si no desarrollás el intelecto no tenés un futuro para un país? ¿Cómo podemos abordar eso? Mira, yo creo que recordando nuestra historia, hemos vivido con la dolarización una situación así. Voy a contarle. El ingreso de una persona, de un profesor de una escuela, una profesora de una escuela, de un colegio, en el Ecuador, digamos que era unos $40 luego de la dolarización. Antes de la dolarización, eso era 400.000 o 400.000 sucres. Y de un día a otro pasó de 400.000 sucres, que nos daba la idea de tener un montón de dinero y poder ir a comprar y todo, a $40 el mes. Eso hizo que estas personas que tenían una capacidad de gasto de 400.000, traducido a dólares eran como unos $180, $200 en un solo día. Desde la tarde de hoy hasta mañana a la primera hora ya tienes 40. Te hace empezar a pensar que debes reconfigurar totalmente su estrategia productiva. Y si lo que tiene que prevalecer es la vida, hay que reorganizar esta para que los $40 avancen. Porque si no, nuestro país lo que pudo hacer fue un éxodo desde esa época hasta hoy. Hoy estamos viviendo otro éxodo, pero en esa época era de dimensiones bíblicas. El éxodo de ecuatorianos era de dimensiones bíblicas, porque no había recurso que aguante. Y eso genera un conflicto enorme social. Entonces, no quiero ser dantesco, ¿no? Pero hay que saber que si se dolariza van a venir épocas duras. Van a venir épocas duras. Para un sector, no. Para otros sectores de las mayorías, sí. Por eso, Malena y la compañera que habló, Mariana, que son las que configuran el sentido común de una sociedad, tal vez son las que más responsabilidad tienen en este foro hoy, porque su discurso a través del medio tiene que ayudar a configurar un espacio de debate y de conciencia. Y la única vía que veo es que la conciencia lleve a una presión política y social que haga que las cosas funcionen en Argentina. Porque seguir con el peso y seguir con la máquina imprimiendo día y noche tampoco les funciona. Eso podría decir. Buenas tardes, un abrazo a todos. Yo puedo sonar conspiranoico, pero la poca información que tengo.
el tema no es solamente económico, se están creando, a mi ver, las condiciones para esa dolarización. Hay apropiación de grandes extensiones territoriales en la Patagonia. Está el tema del litio. Está además el tema del petróleo. Está la cercanía a la Antártica, que es fundamental como estrategia política futura frente a la contradicción China-Norteamérica, Occidente-Oriente. Está la base militar que acaban de negociar. Un conjunto de condiciones que están allí en el subsuelo y que nosotros no las relacionamos con la economía o la macroeconomía, pero que yo creo que están preparando el escenario. No sé, lo coloco como un punto a reflexionar, no como una constatación de nada, porque estoy muy lejano a vuestra realidad. Pero me gustaría colocarlo eso para que no el análisis de ese escenario posible no quede solamente en una contabilidad de pesos versus dólares, sino que hay cuestiones en el escenario geopolítico que pueden condicionar ese futuro. Disculpen y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si hay algún otro comentario. Yo una mini pregunta, si hay un minuto. Dale. Porque me quedé pensando esto de que hubo esto, lo que los dos narran de un día para el otro, ¿no? O de la mañana a la tarde, y que nosotros estamos como en un proceso todavía de algo para pensar. Desde cada una de las miradas, lo académico y más cultural, lo económico, ¿qué 2, 3 puntos, no sé, o qué cosas habría que poder enfocarse, o a partir de esto, de empezar a replicar o enfocarse para crear conciencia o para aprovechar esta oportunidad de tener un poquito más de tiempo, si ese realmente fuera el camino hacia el que vamos? Sí, quiero sumar algo a lo que acaba de decir Malena, así contestan, digamos, las dos cosas juntas. Pero mi preocupación un poco va como en una dirección parecida, porque a mí también me impactó mucho cuando Juanita contaba, ¿no?, el modo en que se había dado el feriado, el congelamiento de los depósitos y demás. Y mi sensación personal es que coincido con Carlos Jara, que cuando describe cuando dice, bueno, se están dando pasos que pueden pensarse que efectivamente el plan está en marcha. Y por otro lado, mi sensación es que en este momento en la sociedad se está discutiendo poco en términos de dolarización. Es decir, todavía estamos como en una situación, ¿no?, donde todavía no terminamos de salir del asombro de que haya ganado Milei, no salimos del asombro, ¿no?, y de cierto como negacionismo que es casi como irracional, ¿no? O sea, esta idea de no va a suceder, no va a pasar, no va a suceder. Bueno, no van a echar tantos empleos públicos y van y los echan. No van a privatizar empresas, van y las privatizan. No van a cerrar el canal, no sé, Paca Paca, van y lo cierran. Entonces, como que vivimos en un permanente negacionismo. Entonces, bueno, es como que quizás tengamos que empezar, ¿no?, a reaccionar un poco como... Mariano usó la palabra inimaginado, ¿no? Sí, yo comparto, o sea, era inimaginado el año pasado pensar que íbamos a estar realmente discutiendo esto, pero bueno, quizás sea hora de discutirlo seriamente para intervenir, ¿no?, en el único plano que podemos intervenir, que es en el de la lucha política, ¿no?, y esto en un sentido muy amplio, lo digo. El debate también es una forma de intervenir, ¿no?, en esa lucha política, para tomarnos en serio y darnos cuenta que efectivamente puede suceder. Así que me sumo a lo de Malena, ¿no? Bueno, ¿qué 3 puntas por ahí habría que enfocar para poder dar el debate, ¿no? Quizás algo de síntesis. Me parece que debería pensar Argentina y deberían pensar, sí, qué medidas compensatorias
¿Qué medidas para evitar las distorsiones que van a tener en caso de dolarización se van a tomar, especialmente en los sectores más críticos de educación, de salud, de defensa de los trabajadores, de defensa de la producción local? ¿Cuáles son las medidas que van a proteger o cómo se van a proteger estos sectores o compensar ante las distorsiones iniciales que generaría un proceso de dolarización? ¿Qué es lo que va a pedir la educación? Que se respete, que se cuide, que se proteja en salud. ¿Qué es lo que va a pedir los jubilados? ¿Qué es lo que va a pedir el sector de los trabajadores? Entonces, ¿cómo compensar para que los costos, que van a haber costos de dolarización, no les llegue tan de frente a los grupos más vulnerables? Que no les coja desprevenidos, sino que cada uno de estos sectores tenga sus propuestas de qué medidas compensatorias para evitar las distorsiones que van a enfrentar y que estas distorsiones lo que hacen es agrandar las brechas, agrandar las desigualdades y afectar especialmente a quien no está prevenido. Tal vez adicionaría un poco de historia a lo que dice Juanita. En el Ecuador, ante las fuertes medidas que se tomaron, se creó una cosa que se llamó el bono de la pobreza. El bono de la pobreza fue una compensación monetaria a las personas más pobres y se gestionó vía iglesia. Eso fue una de las cosas que pasó allí. Ahora, tratando de responder cuál es el mensaje, o cuál, más que el mensaje, yo creo que cuál es la estrategia. De lo que se entiende, lo que dice Natalia o lo que dice Malena, no hay una... nos marcan la agenda, no sé quién puso allí en el chat, pero nos dicen, nos marcan la agenda. El que marca la agenda gobierna el imaginario colectivo. Entonces, ¿cómo gestionar el imaginario colectivo? Yo no conozco la realidad argentina ni la problemática política más profunda, pero lo que hiciera es, ¿cuáles son los medios de comunicación? Mejor dicho, ojo, los medios de difusión por un lado y los medios de comunicación por otro. Diferenciando que comunicación implica espacio de debate. Este es un medio de comunicación, un espacio de debate. Entonces, ¿cómo alineamos o se trabaja para alinear a los medios en un mensaje? El mensaje de simplemente desenmascarar la agenda o poner la fractura en la agenda y pasar de una semana, 2 semanas de respuesta a la siguiente semana de propuesta. ¿No es cierto? Y organizarse, porque mire, es linda la economía solidaria, es una cosa bien bonita. Cada uno prácticamente anarquista en su pequeño espacio. Cuando yo les dije que tenían que trabajar en red, es que llegó el momento de organizarse en red. Esto puede ser fabuloso para Argentina. Este puede ser el momento más luminar de Argentina. Si es que esta crisis le sirve para ser. Yo tengo la ilusión como latinoamericano de que esto sirva, que su esfuerzo hasta ahora hecho sirva. Imagínense un mundo posible en donde ustedes después de 3 meses son la alternativa a un sistema tan precario que tiene el mundo entero, a lo que dijo el Carlos. A ver, discutamos esto. Y la economía solidaria se transforma de una pobre organización marginal a una propuesta que nos lleva de mercado a ecosistema, de verticalidad a horizontalidad estructurada de alguna manera. Creo que solamente el hecho de decir, estamos aquí y estamos respondiendo al principio y luego marcando agenda y preguntando, ayudaría mucho. Creo que sí. Eso podría decir. Gracias. Bueno, una reflexión. En primer lugar, siguiendo el razonamiento de Juan Carlos, hay que decir que siempre la economía social creció en época de crisis, nunca en épocas de bonanza. Porque cuando hay épocas de bonanzas, el capital que es especulador dice voy a invertir porque hay negocio. En cambio, en épocas de crisis,
digamos, la gente no es que sea solidaria por convicción, sino es solidaria por necesidad, empiezan a trabajar. Entonces, las oportunidades para el trabajo y las cooperativas de trabajo van a existir como nunca. Argentina, cuando empieza el problema de la falta de trabajo, que es la época de la década del 90, ahí se crearon 19.000 cooperativas hasta ahora. Hay más cooperativas de trabajo que todas las otras cooperativas juntas. Ahora, ¿vamos a fomentar la crisis para hacer economía de bajo? No, tenemos que consolidar lo existente y crecer. Yo creo que nosotros estamos fracturados en pensar cosas que van sucediendo y, por ejemplo, en enero se hizo una manifestación muy importante vinculada con el trabajo, la falta de trabajo, el ataque a los derechos laborales, etcétera, etcétera. En marzo se hizo una manifestación muy importante vinculada a los derechos humanos, porque de alguna manera empieza el concepto del negacionismo, que los militares esto, lo otro, y bueno, entonces, y ahora empieza todo el tema de la educación. En el fondo, si lo miramos bien, hasta esto es una distracción que el propio gobierno hasta puede fomentar, porque el eje pasa por las finanzas. El eje pasa por las finanzas. El eje de la educación pasa por las finanzas. Lo que reclamamos anteayer, ahí era presupuesto. Lo que se reclamó en enero está vinculado con presupuesto, derechos, incrementos salariales por encima de la inflación, bla, 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 bla. Inclusive el tema de los derechos humanos. Se reclama presupuesto, ¿en qué sentido? No cierren determinados espacios vinculados con el derecho humano como para hacer un recorte presupuestario. En la medida que todas esas cosas las confluyamos, es decir, bueno, vamos a manifestarnos por un tema financiero y que estamos hartos del recorte y bla, bla, y que todo va a desembocar en una crisis, bueno, pero no hay una conciencia de todo eso, porque el tema financiero es el más escondido, el más engorroso, el que no le llega a la gente de manera directa, sino indirecta. Pero en última instancia, hasta se podría pensar en un plan maquiavélico de todo esto, puede ser un entretenimiento para darles tiempos. Acá hay un ministro de Economía que es el que menos está criticándoselo y que es el que está trabajando solito, tranquilo, sin que nadie lo moleste, mientras el presidente hace declaraciones rimbombantes en todo sentido, vergonzosas a nivel mundial, y la ministra de Seguridad está hablando del tema de la seguridad, bueno, estamos entretenidos en eso. El eje está pasando por otra cosa. Y bueno, y nos resulta difícil, evidentemente nos resulta difícil juntarnos allí y meternos en el debate, que es un debate parlamentario con la ley que están analizando, que va todo hacia lo financiero. Y va todo a lo financiero porque Juan Carlos, yo creo que lo dijiste claramente cuando hablaste de las disponibilidades financieras entre la cantidad de dólares, es llegar a esa cantidad como para decir, dolarizamos. Y después es algo irreversible, es como el anzuelo del pescado, que no lo sacás, lo tenés que arrancar. Si Ecuador saliera de digamos, nadie quiere ahora salir de la cosa. Yo tengo un recuerdo de Correa, cuando he ido varias veces a Ecuador y cuando gobernaba Correa, donde en última instancia, fíjense lo que para mí se estaba produciendo. Correa tenía un force financiero potente porque no podía tener soberanía financiera. Pero ¿qué pasó? La irracionalidad política en contra de Correa fue tal, pero que en los países nuestros ese poder dominante, que era el poder dominante económico contra Correa, no podía hacer lo que se hizo en Argentina, que es atacar a la moneda y producir falsamente una inflación, una disparada de precios. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a atacar al dólar si el dólar tiene un valor por sí mismo? En cambio, atacar al peso argentino, atacar el sucre en su momento, era fácil poniéndose de acuerdo 60 empresarios y alterando el valor del tipo de cambio de manera artificial. Entonces, eso, digamos, a mí me quedó claro. Pero claro,
Ahora, para nosotros, esto es un delirio, es perder soberanía alimentaria, soberanía territorial, soberanía financiera, y yendo a la primarización, que no somos un país de pocos habitantes, tenemos poca densidad de población, pero somos muchos habitantes. Entonces, la desocupación va a ser mucho mayor y la violencia va a venir otra vez, porque la violencia no es producto de la pobreza, sino es producto de la inequidad. Y la concentración de la riqueza es impresionante. Bueno, eso es lo que me parece. Tal vez, Jorge, para no quedarnos en el status quo de decir, bueno, conocemos la realidad y sufrimos, yo creo que hay algunas alternativas que sí podríamos plantearles desde la experiencia nuestra. Y viene dada por la dureza de la acción. Cuando se está en una trance de ese calibre, no te queda mucho espacio para ser o no ser. Y creo que los espacios que realmente son de producción endógena del país, propios, y los espacios que son de organizaciones que tienen un sentido verdaderamente solidario, no me parece que vayan a claudicar en este momento. Yo creo que por allí deben hacer el espacio. ¿Cómo reorganizamos, usamos la misma fuerza del golpe para hacer un tai chi, para regresar con la postura que somos con nuestra identidad, reforzando la identidad? Eso hiciera. Gracias. Hasta allí. Bueno, agradecidos a todos por la participación. Un agradecimiento muy especial a mis amigos Juanita y Juan Carlos, su predisposición, su preocupación por prepararse en el sentido de no hacer algo improvisado, sino algo estudiado, en el sentido de leer y analizar la macroeconomía argentina como para que su mensaje nos llegue con mayor claridad. Un agradecimiento también a Juanita en el sentido de, Juanita es profesora, entonces que didácticamente nos enfocó en los antecedentes, en la situación, en la fotografía del Ecuador y en la película del Ecuador que llegó hasta donde estamos, ¿no? Así que me gustaría darle la palabra a Juanita y a Juan Carlos, que se despidan y saluden. Muchas gracias, Jorge, Natalia. Muchas gracias también a la Universidad 3 de Febrero, al programa de doctorado en Economía Social, Solidaria, Comunitaria y Popular, a todos los asistentes, por sus valiosos comentarios, por sus aportes, por haber participado en este espacio, por permitirnos a nosotros compartir la experiencia de Ecuador, por dejarnos revisar también un poco a profundidad lo que nos pasó, lo que nos pasa hoy, explicar lo que nos pasa hoy y tratar de compartir con ustedes algo de lo que vivimos en el Ecuador. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes esta tarde, una alegría que por este medio podamos encontrarnos. Espero poder desde el Ecuador con algunas ideas, contribuir desde acá, en esta tarde, y acompañarles y estar siempre pendientes de nuestros amigos de la bella Argentina. Muchísimas gracias y gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta otro día. Gracias por asistir. Chao. Chao.